Yo lo primero también dar las gracias a la Soci, que me hace mucha ilusión estar aquí. Y bueno, empiezo un poco con el tema y ya va surgiendo. Eh, a ver, o sea, la charla va un poco sobre temas de violencia sexual, concretamente, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es como un poco apelar a mi vida y contaros un poco mi vida y de ahí vamos a ir desmigando cosas y luego, si queréis, pues compartimos y hablamos. Normalmente como que lanzo esta pregunta porque la he hecho en distintos espacios, la he hecho con grupos scout que son más peques o en algún sitio, o sea, no todos los sitios están tan politizados como creo que va a estar este. Como lanzando la pregunta así de qué es una violación y como para que os lo planteéis un poco internamente, ¿no? Y que yo creo que es algo que a lo mejor hace unos años habéis descubierto que no es solo pues eso, un señor desconocido que te pilla por la noche en la calle y te mete en un portal, pero me gustaría que reflexionáramos eso, hace cuánto nos hemos dado cuenta de esto, porque yo a lo mejor, bueno, ya va un tiempecillo, pero igual, no sé, hace 4 años de esto, pero yo he empezado a tener relaciones sexuales mucho antes de tener este conocimiento en mi cabeza, ¿no? Entonces hay como un vacío de información en el que yo tengo relaciones sexuales, pero no tengo toda la información de dónde está el consentimiento, dónde está el deseo y cuáles son los límites para todo esto. Eh, y bueno, o sea, me gustaría también eso, hablar un poco de que la palabra violación en sí creo que está mal definida, ¿no? Y que el lenguaje es performativo y que si al final apelas a una palabra para hablar de lo que no es, pues te confunde un poco. Y así con datillos, pues más del 70% de las violaciones que se dan en el Estado español son por parte de familiares, colegas, familia. Entonces creo que estamos haciendo referencia a violación solo a un 20 y pico por ciento. Entonces tenemos una palabra para definir una minoría y esa gran mayoría no tiene una palabra para que sea hablada de ella. Eh, entonces yo lo que intento es como que una imagen que creo que es muy visual, que es hablar de, no sé si habéis visto el típico iceberg de la violencia de género, ¿no? Que está como las abajo, pues lo que es más invisible, ¿no? Que a lo mejor son insultos, humillaciones y tal, hasta arriba del todo, porque que viene siendo pues ya el feminicidio y tal. Entonces yo lo que intento es como sacar otro iceberg que sea solo de violencia sexual y mi charla hablaría de la parte de abajo, de las cosas más invisibles y luego en el iceberg pues nos encontraríamos casos como el de la manada y todas estas cosas de la violación múltiple de San Fermín. Eh, y bueno, me gustaría marcar esto en que sí que es cierto que cuando empecé a leer sobre estos temas y tal, me encontraba mucho que se hablaba sobre la palabra consentimiento. Pero creo que es un error porque a veces consentimos cosas coaccionadas de ciertas formas, pero no las deseamos. Entonces yo voy a intentar hablar un poco más de deseo que de consentimiento, que considero que se ha quedado un poco corto, bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, ya empiezo a contaros un poco mi vida. Me llamo Elena, tengo 23 años y bueno, evidentemente mi historia está sesgada pues por desde donde yo la vivo. O sea, yo soy una persona occidental, soy cis, las relaciones de las que voy a hablar en este momento son heteros, en plan, así que son extrapolables, pero que no, evidentemente, vivo unas opresiones y no otras. Y básicamente os voy a hablar de tres hombres que pasaron por mi vida y de tres historias, y de ahí vamos a ir sacando las cosas. La primera, pues, se llamó Alex y era mi primer amor. Le conocí cuando tendría unos 13 años o así, y era del pueblo de al lado del mío, donde yo iba de vacaciones. Entonces, para mí conocerle fue como una sensación muy novedosa, ¿no? Esto que te venden las pelis de que tienes que esperar a que llegue esa intensidad, ¿no? Y que es lo que le da un poco sentido a la vida. Y yo en ese momento, pues por las inseguridades que tenía o por las cosas que fuera, sentí como que realmente esa historia le otorgaba un poco de valor a mi vida y a mi existir. Era una persona que realmente pues conocí de veranos y de verte en puentes, en Semanas Santas, o sea, al final creo, bueno, no creo, le idealicé mucho porque al final, pues eso, no es una persona con la que compartas cotidianidad ni con la que tengas tiempo para hacer cosas, o sea, estás idealizando algo que tú crees que esa persona te va a dar o que tú crees que va a ser esa persona, pero no lo es. Este chaval era, pues no sé cómo explicaroslo, el típico, pues guaperas, ligón así de esa época, porque ahora lo veo un poco como irreal en mi cotidianidad y en los espacios en los que me muevo, pero cuando tenía una vida bastante más normativa y era bastante más pequeña y todos sabíamos menos de esto, pues era el típico detrás del que iban todas las pibas. Entonces, que él se fijara en mí ya era como
eso, ¿no? Como que me otorgaba valor a mí como persona, como si él fuera repartiendo carnes de validez un poco. Y, y bueno, era una historia un poco, pues de, no era una relación cerrada para nada, bueno, ni era una relación abierta, no era una relación, era lo que él quería que fuera, que era pues como que las cosas fluyen y se diluyen y aunque tú necesites, pues eso, más hablar las cosas o compromiso del tipo que sea, él nunca estaba dispuesto a entrar en ese rol. Entonces al final entré como una especie pues de vorágine, ¿no? De inseguridades y desconfianza, pues porque él estaba con otras chicas y a mí me llegaba, pero él no me lo contaba. Entonces era como un, si no estamos juntos, ¿por qué no me lo cuentas abiertamente? Entonces como que ya era una cuestión de ya paranoia total, todo me hacía sentir súper mal y de repente era un sentimiento de competición con otras chicas. O sea, al final creo que lo peor que me dejó Alex fue eso, un poco la misoginia aprendida de competir con otras tías, de cogerle asco a otras tías porque se acercaban a él o porque tenían algo con él, pero que al final la movida no era de ellas, sino de él, ¿no? Entonces, eh, como que yo estaba todo el rato compitiendo en esa sensación, ¿no? Y cuando él me elegía a mí, que era pues una noche, un momento concreto, o sea, al final no era algo así, ¿no? Como que yo sentía que él me elegía a mí, pues eso me hacía sentir a mí que yo me valoraba. Y siendo en una época tan temprana, como son pues eso, los 13 años, que bueno, luego duró toda esa historia hasta los 17 o así, pues yo fui aprendiendo al final un poco el amor y la sexualidad es humano, ¿no? Porque no había tenido ningún tipo de experiencia anterior con estas cosas. Entonces yo entendí, a términos generales y a grandes rasgos, que si un hombre te valora, tú tienes valor. O sea, no en concreto Alex, sino si cualquier tío se fija en ti, tienes valor. Y bueno, la movida era que yo pues vivo en Madrid, entonces él vivía en este pueblo, ¿no? Entonces como que siempre me hacía sentir responsable, bueno, no era responsable, me hacía sentir culpable de eso, de que estábamos lejos y que por eso él tenía que estar con otras chicas. Y ahí aprendí yo un poco el tema este que nos dicen, ¿no? De que como que la sexualidad de los tíos y de los hombres en general es algo incontrolable, rollo. Claro, o sea, yo me voy, no estoy yo, pero tú ese deseo incontrolable lo tienes. Entonces me tragué todo ese discurso bastante guay. Y desde ahí entré como en unas dinámicas de competición, como con unas normas que había decidido él y que no tenían ningún sentido porque no es real que un pibe tenga un deseo incontrolable o por lo menos no que lo tenga por encima del mío, por el hecho de ser pibe. Eh, y bueno, pasaron los años y como con 15 años puede ser, un verano, bueno, tuvimos una discusión súper grande y él me dijo que como si yo, no sé, era como todo muy oficial, pero si quería perder la virginidad con él. Entonces yo estaba súper enamorada y fue como, pues a mí me han enseñado que la virginidad de una piba, porque es así, tienes que tenerla con alguien importante y que tiene que ser un acto como si fuera el boom de tu vida. Entonces pensé en ese momento, pues si yo estoy enamorada de él, pues guay. Lo que no era bidireccional ese sentimiento y ya no solo el sentimiento, sino el respeto y la horizontalidad a la hora de comunicarnos. Entonces, yo le dije que no sabía si estaba segura y él básicamente, no me acuerdo cómo fue la frase, ¿vale? Porque fue hace muchos años ya, o sea, hace 10, 9 años o así, pero me vino a decir que él quería hacerlo conmigo porque dentro de toda la gama de elección que tenía, como si fuera su favorita, pero que si yo no lo hacía, lo haría con otra persona. Entonces, a mí me pareció una buena opción como para ganar a esas pibas con las que yo estaba compitiendo. En plan, si lo hace conmigo, como me han enseñado que la persona con que lo haces y que la primera vez marca tantísimo, pues se quedará marcado también por mí. Evidentemente esto no es así porque no es igual para una mujer que para un hombre, por lo menos cómo te lo inculcan, ¿sabes? Luego otra cosa es las vivencias de cada una, hay casos excepcionales, pero no es así. Entonces decidí hacerlo con él y bueno, una noche en las fiestas de su pueblo, pues nos empezamos a enrollar y me dijo si nos íbamos más aparte y empezamos a besarnos, a desnudarnos y como a medio tener sexo. Y en un momento determinado, pues yo qué sé, estábamos en... Es como un camino de tierra que te lleva como a unos huertos, que estás ahí como
que no te ve nadie, pero mis colegas del pueblo, aquí presentes, estaban como en unas calles paralelas, pues de botellón, porque eran las fiestas de ese pueblo, entonces yo estaba como oyendo a mis colegas hablar en un espacio público que no es solo el hecho de, o sea, no es como una movida de moralidad cristiana, sino de que me han enseñado que el espacio público no me pertenece, que yo no me puedo sentir cómoda ahí, entonces mucho menos me voy a sentir cómoda desnuda y teniendo sexo en un espacio que no me pertenece para nada. Entonces me empecé a bloquear mucho la mente y se me cerraron ahí todos los chakras y le dije que no me apetecía seguir y que no me estaba sintiendo para nada a gusto. Y él me siguió besando y siguió insistiendo y yo le dije o sea, como que intentaba, pues eso, abrazarle, como parar el ritmo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero si estás aquí, pues intentar con un abrazo y tal, como ralentizar un poco el ritmo. Y como que en ese momento decidió que era el momento ideal con mi bloqueo mental, porque como que, o sea, hubo un momento que realmente se paró la acción y yo estaba como mirando al vacío, fumándome un cigarro, en plan, ¿qué movida es esta? Y, o sea, que es como si ya se hubiera terminado y como que decidió que era el momento idóneo para expresarme todo el cariño que me tenía, que no me había expresado nunca antes. Entonces, en ese momento yo estaba oyendo todo lo que llevaba años, porque ya iban 2 años, esperando oír. Y en ese momento, pues, no es que yo me abalanzara sobre él, sino que yo me quedé quieta y él se me abalanzó. Y con ese bloqueo mental de por fin ha ocurrido todo esto y tal, dije, si ahora yo digo que no, esto se va a cortar. Aparte que no sé si os habéis fijado que en la mayoría de las pelis y tal, que parece una chorrada y que parece que es lo típico que se dice en todas las charlas, que si las pelis de Disney y que si las pelis de amor, pero es que al final, evidentemente, son tus primeras experiencias con amor, porque cuando tienes 6 años tampoco, o sea, tienes un novio que está al fondo de la clase y que no sabes ni cómo se llama, como mucho, ¿sabes? Pues si os fijáis, las escenas de sexo normalmente son como una especie de tonteo muy tenso, la peña se enrolla súper efusivamente, tienen sexo y después ya hablan y se cuentan cosas de su vida y se crea como una intimidad y unos mimos, pero normalmente no es algo previo, es algo post. Entonces en mi cabeza también era rollo, voy a tener todo ese cariño que yo deseo tener, ¿sabes? Entonces básicamente me dejé violar. Y aquí es como una de las preguntas que a veces también me gusta lanzar en el sentido de, ¿fue consentido? Pues quizás sí, pero no fue deseado en absoluto. Quizá fue consentido pues por una especie de coacción y de chantaje emocional en la que él, él generaba unas expectativas de cariño post sexo. Entonces, para mí esto es como mi primera vez, porque era mi primera vez, y mi primera violación, porque yo creo que es mejor llamar a las cosas por su nombre. Entonces también es un poco peligroso, ¿no? Porque yo empecé a entender la sexualidad así y me parecía bonito e idealizable incluso. Eh, bueno, tiempo después, espera, esta hojilla me va a sobrar. Bueno, no conocía a una persona, es una de las 3 personas de las que os voy a hablar, que se llama Damián y era un colega mío del colegio desde que yo tenía 12 años o así. Y cuando tuve 16 o así, o sea, después de esto, porque después de esto Alex básicamente ralentizó la manera en la que nos hablábamos, o sea, hablábamos mucho menos y tal, y empezó a salir con una chica que además era de Madrid, que, o sea, como que el gran problema era que yo era de Madrid, pero empezó a salir con una piba que era de Madrid. Entonces esto como que me dejó un poco bastante rota en la vida. Y eso, con este colega mío que se llama Damián, que era de mis mejores amigos, pues empecé a sentir algo por él y nada, tuvimos como, nos enrollamos, es que era justo antes de verano, o sea, entonces nos enrollamos y tal, y yo me fui de vacaciones y luego me fui a mi pueblo. Entonces vi a Alex, la vida se me descolocó completamente y le dije que no quería seguir enrollándome con él, porque aparte era una persona, o sea, no quería seguir enrollándome con él porque se me había removido todo eso y porque era una persona que me escribía y me llamaba todos los días para preguntarme qué hacía, o sea, era como demasiado para mí, ¿sabes? O sea, a pesar de haber tenido como muchas relaciones, que ahora las iré contando, por esas dependencias que te genera un poco el sistema, ¿no? De tener un romance siempre constante en tu vida y tal, a pesar de eso soy una persona muy independiente. Y entonces era como, me estás agobiando too much. Y rompí con él. Y nada, llegó el verano, pero eso, yo me lo pasé, pues eso, prácticamente llorando, con Alex diciéndome que sí, que no.
Y entonces yo decidí como dar un poco de portazo a la vida con esto. Y volví a Madrid y seguí enrollándome con Damián y como que volvimos a retomar eso que fue como, no sé, fue un poco cutre, ¿no? Pero fue como una pausa de verano, pero era más por un sentir. Entonces cumplí los 18 y, y entré en la facultad que yo estudio todavía, sociología, sí, sí, ahí sí. Sociología en la Complu, en Somosaguas, y os contextualizo un poco. Yo venía de un colegio de curas que hay por la zona de Guzmán el Bueno, entonces era un lugar donde pues un poco mis pensamientos políticos y bueno, yo creo que mi existencia en sí, por mis condiciones materiales y mis condiciones sociales, no cabíamos mucho en ese lugar. O sea, no cabíamos en absoluto. Entonces yo venía un poco de estar totalmente reprimida con mis pensamientos, con mi feminismo y con mi, no sé, cualquier cosa. Reutilizar los libros de tu hermana era como vergüenza total, porque tengo una hermana mayor. O sea, era un lugar bastante terrible. Entonces entré en Somosaguas, que no sé si habéis estado alguna vez, pero para mí fue un choque bastante brutal, porque al final todos los círculos en los que me movía y tal son los que conoces en el colegio, no tienes demasiados amigos fuera, un par de colegas del barrio, porque tus madres son amigas y ya está. Entonces, pues nada, entré ahí con sus murales, sus 10.000 asociaciones a las que podías apuntarte, sus asambleas y su todo, y que estaba como en plan, esto, o sea, me he encontrado en la vida. Y nada, unas semanas después de entrar, o sea, llevaría un mes en esa facultad, se hizo una asamblea muy tocha como para convocar una huelga estudiantil por 2012 o así fue esto. Y fui con mis amigas de la uni y yo salí de esa asamblea en plan, bueno, o sea, es que lo recuerdo y lo revivo. O sea, salí corriendo a mi casa, bueno, con autobuses de por medio, evidentemente, y llegué y en plan, bueno, mis padres, o sea, sí que están un pelín politizados y tal, entonces como que yo llegué ahí en plan, mamá, papá, va a haber un encierro esta noche en la facultad y me voy a ir porque voy a cambiar el sistema educativo y voy a salvar al mundo, hasta luego. Y me hice un macuto y me largué sin comentarles nada más. Entonces yo estaba como súper ilusionada, o sea, para mí era un momento realmente importante, que ahora con perspectiva lo puedes ver de otra manera, pero no sé, que al final hay un poco que respetar los sentires del pasado, ¿no? Y no ridiculizarlos ni nada, o sea, yo lo sentí como algo importante, entonces lo fue. Y, y nada, después de esto, pues eso, me fui al encierro con mis amigas, estábamos ahí y aparece un señor en la asamblea, que es el tercer personaje del que os vengo a hablar, que se llamaba Uru, que en ese momento militaba en un JCE, ahora creo que no. De hecho, creo que le expulsaron a raíz de mi charla. Y empezó a hablar y era el típico, ahora con perspectiva, pues acapar asambleas, ¿no? En plan, me levanto aquí y repito lo que ya han dicho. Ya no solo las pibas que acaban de salir, sino todas las pibas que han estado hablando y todas las personas en general. Lo vengo a repetir y se ponía incluso a caminar, ¿sabes? Por el centro de la asamblea. O sea, no te creas que estaba sentado. O sea, era, no sé, era muy teatral el chaval. Pero para mí en ese momento que venía de todos los señores de mi vida y todas las mujeres y todo, eran personas bastante fascistas, que incluso algunas de ellas acabaron en el hogar social y este tipo de cosas, pues para mí era como este señor dice magia por la boca, ¿sabes? O sea, todo lo que dice tiene muchísimo sentido. Entonces yo creo que un poco se me debió quedar como la mandíbula por aquí abajo, mirándole, y él lo debió de notar. Y cuando se acabó un poco la asamblea y tal, y ya pues con los piquetes organizados de quién iba a cada entrada y a cada cosa aquella noche, pues me fui como con mis amigas a dormir y se me acercó este chico para, o sea, en ese momento no sabía muy bien qué estaba haciendo. Ahora lo veo y digo, este pavo me está acosando. O sea, fue como una entrada muy brusca de tú y yo vamos a hablar sí o sí y te voy a contar un poco lo que viene siendo mi libro. Y, y entre las cuatro frases que cruzamos me preguntó que en qué piquete estaba yo. Y le dije que estaba en el de la puerta de abajo, pero yo sabía quiénes eran mis compañeros de piquete porque después nos habíamos reunido para ir a por material y a por movidas. Y a la mañana siguiente me levanto y me encuentro a esta persona en mi piquete. Y como que me resultó un poco extraño porque no era en lo que se había acordado y había dejado colgadas a las personas de su piquete, que tampoco éramos tanta peña, ¿sabes? O sea, que de repente se vaya alguien es un poco trambólico. Y no estoy usando para nada esto. Y, y entonces, básicamente, mi noche de, bueno, mi día, mañana de huelga se convirtió en un señor rumiándome aquí en la oreja muchísimo
Y yo como en plan, como me había resultado atractivo, porque me lo resultó, o sea, yo me quedé como fascinada con sus palabras. Pues era como una sensación entre yo quiero estar haciendo las cosas que está haciendo la gente, sentirme valorada, como lo que hablaba antes de Alex, yo esta persona se ha fijado en mí, entonces me siento como más como importante y como valorada en ese sentido. Y no quiero desarmonizar esto y pegarte un corte, pero, o sea, no sé, como que te estoy dando margen, ¿sabes? Pero ya van muchos minutos, ya van pasando las horas y corta un poco, primo. Entonces me perdí todo el encierro y como que me gusta remarcar eso porque era como algo que a mí me hacía mucha ilusión y que creo que nos pasa mucho en nuestras relaciones en general afectivos sexuales, ¿no? Que sales con tus colegas de fiesta y de repente se acaba la noche y te das cuenta de que no has estado con nadie y has estado centrada en esa persona y, o sea, como que es algo que me ha ocurrido en repetidas ocasiones. Y para mí, aunque no sea en un espacio de fiesta o algo tan prototípico, en plan, yo lo que quería hacer era estar en ese piquete y hacer esas cosas y no pude hacerlas porque esta persona decidió que lo íbamos a pasar hablando. Eh, pues, bueno, y como que en este encuentro cuando ya nos volvíamos a casa, me sacó uno de los panfletos que habíamos redactado, lo típico así chiquitito que das a la gente para informar de la huelga. Y me dijo, bueno, como criticándolo, como que la gente que la había redactado, que era muy pedante, que no sé qué, que ni me acuerdo cómo era, o sea, igual lo era, pero vaya. Y me dijo, si eres capaz de leértelo, te debo una cerveza. Y yo le dije, pues ya me lo he leído porque evidentemente si lo ha redactado en mi asamblea no voy a sudar de no leérmelo, en plan, no sé, no tiene mucho sentido. Y me dijo, pues te debo una cerveza, en plan, bueno, pues nada. Claro. ¿Sabes? Como que ya de repente te ha concertado una cita sin que tú hayas hecho nada. O sea, yo como ente pasivo total en ese momento solo estaba diciendo en plan, estoy aquí, tú me dices que me des una cerveza si me lo he leído y yo no quiero esa cerveza, pero evidentemente me lo he leído porque es mi asamblea. Pues ya, sí o sí, nos tenemos que tomar una birra juntos. Y, y nada, cuando llegamos o sea, tienes que coger un bus que te lleva a Moncloa y ya de ahí, pues cada uno marcha para su casa. Y cuando fuimos a coger el autobús, yo fui corriendo con mis amigas y cuando me quise dar cuenta, vino él corriendo detrás y se metió en el autobús. Entonces, lo típico que están todos llenos, y éramos como 5 personas, entonces si no hay espacio para que todo el mundo se siente junto, pues nos quedábamos de pie hablando. Y él se sentó en un asiento de estos que son solo dos, que van enfrente, y como que me chistó, así, no sé, me chistó como si fuera un perrillo, en plan. Y me dijo que por qué no me sentaba con él. Y le dije que porque que estaba con mis amigas y que se levantara y viniera con nosotras si quería. Y, no, o sea, no, la frase no fue tan brusca como yo la transmito ahora, pero filtrada por mi rabia y porque con los años se ha borrado mucho la cosa, lo que él venía a decirme era que si era una niña pequeña y tenía que estar con mis amigas para todo y que si también, o sea, y sí que me hizo un comentario así como que si también tenía que ir con ellas a mear. Que es como, ¿cómo os jode eso a los señores, de verdad? Que meemos juntas sorormente, pues sí, tío. Y yo en ese momento como que me quedé así, en plan de, bueno, pues yo, o sea, como que mi mente estaba muy saturada y como era una persona que yo consideraba o que aparentaba tener como una especie de sabiduría mayor políticamente porque tenía un recorrido, o sea, era más mayor que yo y tenía un recorrido político más largo, iba de maduro de la vida, pues dije, pues sí, yo qué sé, es una tontería en verdad y me senté con él. Y nada, estuvo una hora dándome la chapa sobre su vida. No, o sea, no recuerdo lo que me contó. Y cuando nos bajamos en Moncloa, o sea, me quise dar cuenta y ni mis colegas estaban, o sea, había perdido a mis amigas, lo que os he dicho antes, ¿no? De que cuando te das cuenta ya no. Y yo soy una persona que tiene como mucha complicación con la corporalidad, ¿sabes? Y con expresar afecto y, bueno, con la corporalidad en general, vaya. O sea, lo que viene siendo el contacto físico no es que me disguste, pero que me cuesta. O sea, me bloquea mucho el cerebro y me quedo muy paralizada con esas cosas. Y entonces yo llegué a Moncloa y le dije, venga, hasta luego. Y dice, tiki tiki, y me fui para atrás, en plan, me voy a mi casa. Y como que cuando me quise dar cuenta, pues vino por detrás y me cogió el brazo, creo, o algo así, y me dijo, en plan, ¿no me vas a dar 2 besos? Y claro, como yo tenía claro en mi mente que yo era una persona rara con la expresividad corporal, ¿sabes? Eso ya fue una movida más mía, pues dije, hostia, en plan, estoy muy loca, en plan, lo natural es dar 2 besos a un señor que te exige que le des 2 besos, ¿sabes? Y le di 2 besos. Y parece una tontería, pero fue como que, no sé, como si cayera una ficha de dominó, ¿sabes? En el sentido de que
como si por haber estado hablando contigo te debiera esos 2 besos o te debiera cualquier cosa, en plan, no te debo nada, ni eres quien para exigírmelo, ¿no? Y acabas de conseguir algo de mí, que es una tontería, como son 2 besos, pero lo has conseguido a base de apelar a que te los debo y a que no es natural que no lo haga. Es como, sea natural o no, esté yo muy bloqueada con la corporalidad o no, no sería más natural que entendieras que a mí no me cabe eso, por los motivos que sea, vengan de género o no vengan, que evidentemente, claro que vienen de ahí, pero que lo entendieras, respetaras mi espacio y te largaras y punto y me dijeras hasta otro día. Pues no, él se sintió con apelar y con saber que yo ya había dicho que no porque ya me estaba yendo. Entonces recibes un no corporal, pero aún así tú insistes para obtener lo que necesitas. Entonces, pues no me acuerdo cuándo fue, pero unas semanas después hubo una fiesta en Somos Aguas, que antes se hacían como en el sótano de la facul, y teníamos como una asamblea paralela a la fiesta. Y bueno, ya sabéis cómo son estas cosas, pero era una asamblea súper larga. En ese momento, porque Somos Aguas ya no están así, pero en ese momento como que estaban organizaciones muy concretas, políticas, discutiendo unas con otras los piques ancestrales de hace 1000 años y yo ya estaba cansadísima porque ni siquiera eran mis organizaciones ni me interesaba nada de lo que estaban hablando y en plan me levanté y me fui porque estaba muy cansada. Entonces me fui con una colega, mientras además, me acuerdo, estaba interviniendo Uru en la asamblea. Entonces recuerdo irme por el pasillo de la facultad como hacia el sótano y oír como unos pasos que vienen corriendo y que me cogiera del hombro y me dijera, venga, que te invito a esa cerveza que te debía. Y fue como, hostia, es que en plan, me estoy yendo con mi colega yo a tomarme una birra, pero ya no me la voy a tomar con ella, me la voy a tomar contigo y me he ido de ahí sin decirte nada. O sea, si yo quiero que vengas conmigo y con mis amigos, o sea, la que decidió irse fui yo, pero cogí a mi amiga Dafne y le dije, oye tú, me voy, ¿te vienes? Y te lo propongo, o sea, que tengo capacidad de agencia, ¿sabes? Que es como todo el rato dar por hecho que somos seres pasivos y que no tenemos capacidad de agencia y que nos lo tienen que proponer todo, que también, igual que te sé proponer que te vengas a una asamblea, lo hablaremos después, pero también te sé proponer si quiero acostarme contigo, ¿sabes? No hace falta que sea así. Entonces, nada, bajamos al sótano, nos tomamos una cerveza, intentó forzar un poco la máquina y vio que no, entonces como que desapareció, o sea, me ignoró durante toda la fiesta y yo se lo interpreté, bueno, no es que lo interprete, creo que es así, como un castigo y creo que es algo que se hace mucho en las relaciones afectivos sexuales en general y sobre todo ejercido de hombres hacia mujeres, o sea, no he conseguido exactamente lo que estaba buscando y no hay un punto intermedio, en plan, o nos estamos enrollando o no voy a estar hablando contigo y ya no me interesas cuando hace un minuto me parecías una persona súper interesante. Entonces yo ahí como que me sentí mazo mal, porque era como una persona con la que tenía conexión y estaba de buen rollo, y de repente como si se cambiara el rostro y ya no está nada contigo, ya no le apetece pasar la fiesta contigo y te sientes un poco mal. Y, y no sé cómo fue, pero en un momento determinado, o sea, no sé cómo fue, pues porque era una fiesta, bebí y pues tampoco tengo los recuerdos aquí súper nítidos de la vida. Y en un momento determinado, como él era de una de las asociaciones, que era 1 de mayo en ese momento, pues le dije si tenía un cargador de móvil, porque como ahí guardan cosas, pues, y me dejó el cargador. Entonces, como que en un momento determinado yo me iba a ir de la fiesta y le dije, oye, tengo tu cargador de móvil, ¿me acompañas y te lo doy? Entonces, como que yo me agaché, pues como si estuviera estos que están aquí, entonces yo me agaché para cogerlo y cuando me levanté, como que me encontré a Uru aquí, en plan en mi cara. Y me puse muy tensa porque a todo esto, o sea, remember que yo en plan estaba con una persona que se llamaba Damián, en plan, ¿sabes? Como que era como, aparte de todo, de que yo no quiero, por mucho que me atraigas, en plan, existe otra persona, en plan, como que estaba flipando un poco con la vida. Además iba borracha y flipas un poco más. Entonces como que cogí el cargador y como que se lo di, dándoselo pues cara a cara. O sea que si tú tienes una corporalidad normal o la situación es medianamente normal, pues se lo das a la mano, ¿no? No se lo pones aquí en la cara. O sea que creo que él estaba marcando bastante claro que no. O sea que era un no bastante claro. Y entonces dijo, ah, no, pues yo también me voy a ir, no sé qué, porque no me acuerdo cómo fue. Entonces salimos todos de la facul y yo iba con mis amigas y a ver cómo os explico un poco el panorama. Esta es la puerta de la Facultad de Sociología y yo estaba aquí con una amiga, como así enfrente, ¿no? Ah, no, él estaba a mi lado, ¿qué coño? Estábamos así y aquí estaban nuestros amigos y nos estábamos como medio despidiendo
Entonces, mientras estábamos hablando, lo típico que te fumas un cigarro antes de irte, no sé qué, de repente noté una mano en mi culo. En plan, y tenía una mano en mi culo y yo estaba como, oh Dios santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una mano en mi culo? Y es que fue un mecanismo automático, es que había aprendido tanto el tema de la culpa y el tema de tal, que fue como, es tu culpa porque te sientes atraída, o sea, porque claro, me sentía atraída, pero eso no implicaba que yo quisiera nada y fue como, seguro que con rayos X has enviado algún tipo de mensaje a esta persona de que quieres tener algo con él. Y a la vez era, pues, todo el tema que siempre hablamos, joder, que lo hablamos continuamente en asambleas sin espacio, ¿no? De que las mujeres somos armonizadoras, continuas de espacio y tal, pues fue como ver a mis colegas ahí y decir, están todos de buen rollo y como si la que, al verbalizar algo malo, o si yo le gritara, o si yo le dijera algo, como sentir que la que va a crear el mal rollo eres tú por gritar y no esa persona por estar tocándote el culo. Entonces me quedé como súper bloqueada, me fumé el cigarro muy rápido y me fui. Y pues unas semanas después fue cuando... ¿Qué ocupamos? Rectorado, vale. Nunca sé si es rectorado o vicerrectorado. Pues ocupamos el rectorado de la Complutense para, bueno, para el tema de exigir las becas y tal. Y nada, en plan, dormimos ahí varias noches. Entonces, una de estas noches, pues después de las asambleas y tal, pues estábamos Uru, que era este chaval, su colega Mac y mi amiga Dafne y yo, pues así sentados, o sea, él estaba a mi lado y mi amiga estaba enfrente y su colega enfrente y teníamos pues una manta y sacos y estábamos ahí un poco cenando, hablando, tal, no sé qué. Y de repente volví a notar una mano en mi culo. Y fue como súper tenso porque era un momento como de, yo qué sé, como buen rollo total por la noche, como casi que íntimo con tus amigos, o sea, no íntimo de sexual, sino de con tus amigos, de conexión, de algo bonito, estáis ocupando, o sea, no sé, como algo muy bonito y decir, hostia. Y como que me quedé súper bloqueada porque ya empezaron a sumarse las cosas, o sea, no solo la culpa de antes, no solo desarmonizar espacios, sino el, no te he dicho un no gritando claramente la anterior vez, entonces la culpa es mía de que esto esté pasando porque yo no te he limitado antes el camino. Pero evidentemente yo no te he tocado el culo a ti, ni la anterior vez, ni esta. Entonces, si quiero formar parte activa de esto, lo haría. O te besaría, o te cogería, o cualquier tipo de acción. Y no lo he hecho. Entonces, como que después nos fuimos a dormir y a mí no me apetecía nada dormir a su lado, porque era como, se está poniendo un poco pesado. Y como que intenté ponerme pegado, o sea, porque era en el suelo, ¿no? Entonces intenté poner el saco pues pegado como si me pongo en esa pared y le dije a mi amiga Dafne que se pusiera al otro lado y luego ya pues el resto que se colocara como le viniera fluyendo. Y entonces él como que aún así, pues por sus santas narices, se plantó en plan, no, no, échate para allá y se puso en el lado de la pared. Entonces estuvimos como, bueno, no estuvimos hablando, estuvo hablando él de sus cosas, mientras yo estaba como medio sobándome, pero él seguía ahí run, 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 run. Y entonces me volvió a tocar el culo y me quedé como un poco paniqueada. Y directamente, o sea, tampoco me dio tiempo a reaccionar mucho porque directamente el culo empezó a girar la mano e empezó a intentar meterme mano. Entonces ahí yo ya dije, wow, 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 wow. Y le dije, Urun, en plan, no, ¿sabes? En plan, no, no, no me cabe esto y no, no, no. Y seguimos hablando y como que paró. Entonces, unos 30 segundos después volvió a hacer exactamente lo mismo y le dije que no me sentía cómoda y que además que no le conocía de nada, que cada persona tiene sus gustos para tener relaciones sexuales con personas que conoces o que no, no sé qué, y yo tengo los míos y no me apetece enrollarme con alguien que no conozco ni sé nada de tu vida. Y que no es una cuestión moral, es una cuestión de gustos y de comodidades y de que pienso que alguien que no me conoce no me va a poder cuidar, no porque vaya predispuesto a no cuidarme, sino porque no sabe cómo es la manera de cuidar a Elena en concreto, no a mujeres o cosas en general. Y, y entonces él me vino a decir que eso era súper infantil, que me tenía que liberar sexualmente y como mujer, que era súper divertido en plan tener sexo random con la gente, era como, si a ti te divierte, bueno, no, ¿qué coño? O sea, si a ti te divierte no, porque eres un señor, entonces tú no puedes decidir eso.
Pero si a alguna mujer le divierte o a algún otro espectro de género le divierte, pues correcto, ¿sabes? Pero en plan a mí no. Y siguió un poco así la cosa, insistente, tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, volvió a intentar meterme la mano, o sea, esto lo hizo como 4 veces y yo le dije que no. Y intenté dormir, y entonces como que en ese momento igual eran, o sea, no sabría deciros la hora, pero las 6 de la mañana, y cogió el señor, se levantó, cogió su saco súper indignado y se piró a su puta casa, o sea, a su casa. Entonces, para mí eso volvió a ser un poco como el castigo del que se hablaba cuando la fiesta fue como, hostia, me has vuelto a castigar, pero sí, o sea, no es solo me has vuelto a castigar y me hace sentir mal. O sea, hay que tener el pensamiento de que si te castigan, o sea, los castigos vienen después de que tú actúes mal de alguna manera. Entonces, no era solo el hecho de tú me estás tratando mal, sino si tú me tratas mal y me castigas es porque yo he hecho algo mal. Entonces, para mí, el yo hacer mal, teniendo en cuenta que yo tenía el run run de tener una pareja aquí, sentirme atraído por alguien nuevo, tal, para mí ese run run era que yo estaba calentando, por así decirlo. Entonces yo sentía todo el rato esa culpa de que yo me estaba saltando límites, que en absoluto lo estaba haciendo, pero en ese momento de mi vida yo lo estaba leyendo así. Y pasó el tiempo y como que pues lo típico que te deja de hablar unos días, pero luego te escribe y te dice, hey, ¿qué tal todo? Preciosa, no sé qué, y contestas y ya no te contesta más, que es como, oye, pero si me has escrito tú. O sea, de verdad que, o sea, es como, pero ¿qué mierda es esta? O sea, me escribes, te contesto y no me contestas. Y era como una especie de juego que me recordaba mucho a lo que tenía con Alex y me estaba pareciendo súper tóxico y súper vertical, ¿sabes? O sea, en plan, te escribo solo porque yo lo leo así, o sea, te escribo solo para dejar claro que yo tengo el mando y para comprobar y tantear que lo sigo teniendo. Te escribo, contestas, ya no necesito nada más porque ya he comprobado que tengo el poder. Que es como, lo tienes no porque seas aquí, no sé, Dios en la tierra, o sea, es porque eres señor y te han dado ese poder desde el sistema patriarcal, o sea, tampoco te lo creas mucho que tienes ese mérito. Pero bueno, fue así. Entonces, pues bueno, pasado el tiempo, salí con mis amigas de fiesta y, y este señor borracho pues me escribió en plan que dónde estaba, que no sé qué, que no sé cuántos, y se presentó donde estaba yo con mis colegas. Y como una de cal y otra de arena, o sea, todo el rato que sí, que no, y como que en un momento determinado, creo que fue esta noche, bueno, empezaron a snifar tabaco, que sin más, ¿sabes? O sea, que sin más, pero a mí me pareció como un tema bastante ridículo, en plan, no sé, no lo estaba entendiendo, en plan, por qué estaban snifando tabaco por la nariz. O sea, que es un tipo de tabaco, ¿vale? Que es de snifar, que... Pero, o sea, lo usan como, pues yo qué sé, los marineros gallegos cuando salen a alta mar porque con la humedad no pueden fumar, pero tú estás postureando en la Nelson Mandela para hacerte el chulo y ya está, ¿sabes? Y a mí me pareció un poco ridículo y como que dejé, no sé, como no os ha pasado nunca de tener a alguien como muy aquí y ver algo súper cutre y decir, te sumergiste a las profundidades de que ya no, ¿sabes? Y le dije, me piro con mis amigas, en plan, que nos volvíamos para el barrio y pues a acabar la fiesta ahí porque éramos todas de la misma zona. Y en plan, como que me puso mazo mala cara, me estuvo insistiendo para que me quedara y le dije que no, que me piraba. Entonces luego me estuvo como aturullando a WhatsApps, como haciéndome sentir culpable, en plan, pues tú sabrás, pues si te has ido, pues no sé qué. Y a mí eso, pues, no sé, me bloqueó bastante el palo de, bueno, pues no sé, igual he sido muy borde, ¿sabes? O sea, no tanto como que tuviéramos que liarnos, sino de que igual he sido muy borde yéndome o lo que fuera. Y justo se volvió a repetir la misma escena unas semanas después, en la misma plaza, Nelson Mandela, volvió a aparecer él con sus colegas porque sabía que yo estaba y era como, joder, es que te estás presentando sin permiso, ¿me entiendes? O sea, es que yo no te estoy dando permiso para venir aquí, o sea, tú me preguntas dónde estoy y nada, yo tenía normalizado ese tipo de control en realidad en las relaciones porque yo estaba con una persona que era Damián, que era una relación de maltrato bastante tocha, entonces yo tenía muy normalizado el sistema de me preguntas y te lo digo y me ahorro como los problemas, ¿sabes? Entonces tú me preguntas, yo te digo que estoy en Nelson Mandela, pero no es una invitación. Y se presentó ahí y volvió a darse un poco la misma dinámica y mis amigas se iban y yo le dije que me iba con ellas y él me dijo que por qué y yo pues porque con quien he quedado básicamente es con ellas. Y como que él me dijo algo así como en plan, o sea, es que era el típico de
no sé, no sé, como de la vida fluye, las energías también, entre tú y yo, o sea, que te vende la moto un poco con esa movida, pero que luego realmente le preguntas cuatro cosas sobre esos temas que realmente sean interesantes y no te sabe decir nada más allá de venderte un poquillo la moto para ligar esa noche. Y como que me vino a decir como que estaba fluyendo la energía entre él y yo. Y, y fue como, pues vale, ¿sabes? Y como que en ese momento, pues yo qué sé. O sea, como que yo sentí en plan, si está fluyendo es porque yo estoy tonteando, porque yo, o sea, a pesar de que él me consideraba un ente pasivo, yo no me lo consideraba a mí misma un ente pasivo. Entonces era como, si él está recibiendo eso, es porque yo estoy dando algo. Y como que me empecé a sentir súper responsable de eso. Y entonces le dije a mis amigas que se fueran y que yo me quedaba un rato con él. Me quedé ahí un rato y lo que hizo fue pues el típico castigo de siempre de has estado a punto de irte. Entonces estuve, Dios, no sé si habéis vivido alguna vez esta sensación, pero para mí es de las peores que he vivido en mi vida. Como él con todos sus colegas y tú ahí como si fueras, no sé, un complemento o un bolso esperándole así, sin que casi nadie esté interactuando contigo y estás ahí como esperando sin saber ni siquiera a qué estás esperando, ¿sabes? No sé si os ha pasado, pero es que de verdad eso es mucha mierda para el cuerpo. Y después de toda esa mierda para el cuerpo, pues no sé cómo explicároslo, pero como que te da una especie de, no sé, bajón emocional y bajón de seguridad contigo misma. O sea, te acabas viendo a ti misma y te ves ahí en la plaza, como al lado de un grupo, pero sola, como esperando a alguien, y te empiezas a sentir ridícula. O sea, en vez de sentirte cabreada, te sientes ridícula, te empiezas a sentir pequeñita, 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 y cuando eres así, eres bastante fácil de manipular, porque es una cosa que haces así y la manipulas perfectamente. Entonces, como que nunca me acuerdo muy bien cómo fue todo este panorama, pero sus colegas se iban y como que nos íbamos y yo acababa de sufrir como, pues, un acoso callejero bastante tocho en el que me estuvieron persiguiendo con una furgoneta, no sé qué, y yo estaba súper rayada y yo soy un bu de mi barrio y, o sea, no suelo salir mucho del barrio, vaya, y el centro tampoco es que me agrade demasiado. Entonces, para mí estaba como en terreno hostil, estoy en el centro de Madrid, no estoy en mi barrio, es de noche y acaba de ocurrir todo este panorama. Entonces le dije si por favor me podía acompañar, pues eso de la Nelson, pues es que con que me acompañes hacia Gran Vía un pelín, o incluso yo creo que si me hubiera dejado un tirso ya me hubiera orientado mucho más, ¿sabes? Porque era de las primeras veces en realidad que yo iba al centro, porque era cuando estaba entrando en la facu, o sea, yo antes salía por el barrio y ya está. Y me dijo que no, que él iba en la otra dirección, no sé qué, pero que si no, pues como que me acompañaba al bus que se cogía cerca de su casa. Y fue como, bueno, mira, aunque me dé una vuelta a Puerto Madrid, yo voy acompañada hasta una parada de bus, me subo en un bus y como que en el bus ya no sé por qué mentalmente te sientes más segura. Luego se te sientan señores acosadores y no, pero en ese momento piensas que te vas a sentir un poco más tranquila. Entonces, como que cuando fuimos hacia su barrio, no sé qué, cuando llegamos, o sea, estábamos de repente en la puerta de su casa y yo en plan, ¿dónde está el autobús? ¿Dónde está todo? Venga, súbete a tomar una, no sé qué. Y como yo estaba súper desorientada, súper tal, y era tarde, dije, bueno, pues subo, me tomo una y entre qué tal sale la luz y ya no me da tan mal rollo todo esto, ¿sabes? Y como es bastante chapas, pues se puede quedar en una hora ahí hablando y hablando y hablando que ya va a salir el sol. Entonces subí a su casa y nada, en plan, cenamos bueno, cenamos de estas cenas de borrachera, mientras tomamos una cerveza, no sé qué, no sé cuántos, y, y ya como que le dije rollo, pues eso, que si me podía un poco decir para dónde estaba, porque ya era hora de metro y tal, no sé qué, y me dijo, no, es que está muy lejos, está no sé dónde, no sé qué, y le dije, pues acompáñame, ¿sabes? Porque es que además yo no tenía ni, o sea, yo tengo móvil con internet desde hace pocos años. En plan, yo tenía un patata móvil de estos que, o sea, no podía ponerme el GPS y decir, pues me lo gestiono, o sea, no me lo podía gestionar. Y me dijo, quédate a dormir, no sé qué, o sea, la idea era que él me había contado como que su hermano no estaba en casa o sus padres no estaban en casa, entonces como te puedes quedar a dormir ahí, no sé qué, y ya mañana por la mañana que yo tengo que ir a no sé dónde, nos levantamos los dos y vamos. Entonces, como que me dijo que entrara en una habitación y yo, pues entro aquí, en plan, pues pensando que será la de tu hermano, la de tus padres o la tuya que me la dejas, y me da igual, pero que yo voy a estar aquí sola. Entonces me puse como un chándal que me dejó, no sé qué, y me metí en la cama y de repente vi que esa persona se metía en la misma cama. Y yo en plan, ¿qué está pasando? Y no me acuerdo cómo fue, pero bueno, como que me explicó que claro, que estaba su hermano, que no sé qué, que pensaba que no iba a estar.
Y yo ya me vi como en una cama con esa persona, entonces como mi reacción más así que no supe gestionar fue como, pues como que me giré dándole un poco la espalda, me hice así como un pelín ovillito y dije, pues me sobo y mañana me levanto y ya está. O sea, como que no sabía cómo gestionarlo porque era como, si me levanto y me largo, no sé si es más violento y va a propiciar una situación en la que no sé qué va a pasar, pero estoy en casa de un pavo, ¿sabes? En plan, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero ya estoy aquí y no sé si es incluso más peligroso y más tal reaccionar negativamente que quedarme aquí de manera pasiva sobando y, ¿sabes? Como a otra cosa mariposa. Y decidí, pues eso, la pasividad, porque como ese día me sentía así, pues tampoco me cabía mucho más. Entonces como que empezó a darme besos por la espalda, por el cuello y le dije, Uru, en plan, como ya sabes que no, en plan, esto ya lo hemos hablado. Y él, venga, pero que, o sea, es que además eran como frases súper cutres que tampoco os merece la pena escuchar, pero en plan, que va a ser divertido, ¿sabes? Como libérate sexualmente. Y yo que no. Y como que, no sé, lo noté tan insistente que lo que os he dicho antes de que me resultaba brusco levantarme por si eso producía más violencia, que en un momento en el que te está dando tantos besos y tal, como que de repente sentí en plan, mira, le das 4 besos y te piras, ¿sabes? En plan, o sea, no sé ni cómo fue porque fue como algo muy automático. O sea, yo cuando ya quise visualizarme a mí misma en esa habitación me estaba enrollando con una persona. O sea, ni siquiera sé muy bien cómo fue, pero con el tiempo creo que ese fue un poco el mecanismo que se activó. Por no hablar de que él, pues eso, él me había hecho sentir que desde el primer día, ¿no? Desde que le conocí, que, que si le miraba en una asamblea, pues ya tenía que hablar con él, que si hablaba con él implicaba tontear, que si tonteaba implicaba quedar, un beso, que si me besaba amagrearse, que si tal, ¿sabes? Como si fuera como un efecto dominó, que no, ¿sabes? Que tú puedes sentirte súper atraída por alguien, que no implica que quieras tener nada y que si lo quieres ya lo tomas tú y puedes tomar la iniciativa tú. Entonces empezamos a enrollarnos y en un momento determinado volví a revisualizarme a mí en la vida, le vi y fue como... Y creo recordar que estaba como yo encima de él, estábamos follando. Y como que me bajé en plan, no, 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 no. En plan, esto no, ¿sabes? No sé qué pasa, pero no. Entonces, o sea, si yo estoy encima tuyo follando y me quito, me levanto y me tumbo, evidentemente, o sea, ha habido como una fractura de la comunicación sexual. O sea, se ha acabado lo que estaba pasando. O sea, no es algo de... No, no lo veo para nada sutil, vaya. Y entonces como que lo intentó y le dije que no y me dijo, pero tú no tenías novio. Y ahí como que mi cerebro ya se hizo mil pedazos, empecé a sentir toda esa culpa, todo ese tal y como que no supe gestionar nada y me quedé pues yo qué sé, como una estrella de mar ahí quieta, viendo cómo las cosas ocurrían sin que yo interviniera para nada en ellas. Y bueno, esta es la historia, o sea, esta charla empezó porque yo siempre quería denunciar esta historia, o sea, fue como una denuncia más que nada hacia esta persona. Y, y así fue un poco la cosa. O sea, yo lo considero una violación. Aparte que, bueno, al día siguiente me levanté y cuando me fui a mi casa me perdí por todo Madrid. O sea, porque tengo ansiedad y me dio bastante ansiedad. Y me perdí por todo Madrid. O sea, estaba relativamente cerca en metro porque vivo en Tetuán y entonces tampoco el centro me pilla demasiado lejos. Y tardé casi 2 horas a mi casa. Cuando llegué a mi casa, en plan como que dije, bueno, pues para espabilarme, o sea, en realidad tampoco es como lo típico psicológico que te dicen, estás sucia y te metes a la ducha, o sea, no, pero como era, necesito espabilar mi mente y entender qué ha pasado, me meto en una ducha y, ¿sabes? Y como que me quedé ahí 1 hora en plan, bajo el agua, en plan, ¿qué cojones, ¿sabes? Yo en este momento todo lo que interpreté era que estaba sintiendo la culpa que merecía por haber engañado a la pareja que tenía, o sea, no interpreté nada más ni entendí nada más allá de esto. Un año después, creo que fue un año después, vino una profesora maravillosa que se llama Elena Casado a mi clase. Era mi clase de sociología de género y ella vino como a dar una charla sobre violencias en general y luego aplicaba como el tema de violencia de género y violencias sexuales. Me tuve que salir de esa clase llorando y como que en mi cabeza todo encajó como un puzzle así, o sea, muy peliculero, pero realmente os lo juro que fue como que me llegó súper dentro y entendí todo lo que me había pasado. Y, y bueno, esto no lo suelo contar en todas las charlas, pero es algo nuevo y me apetece contarlo. Después de que pasara esto, como que yo lo masqué mucho, ¿no? Y en ese momento, pues mi único apoyo político, por así decirlo, era Damián, que era la persona con la que estaba, que era mi pareja, y que él militaba en varios espacios y yo, pues, menos la asamblea de la facultad, que tampoco lo sentía un espacio, no sé.
O sea, no era un espacio al que perteneciera demasiado porque era un sitio muy grande. O sea, a lo mejor había 200 personas, no generas redes, no generas todo eso. O sea, no es como un colectivo de barrio. Era como mi único apoyo, entonces yo se lo conté a él porque, o sea, bueno, él cuando se enteró de todo esto me dejó porque lo interpretó como unos cuernos, volvimos y él como que me dio no sé, como si me diera la bendición de que volvíamos perdonándome unos cuernos y cuando le expliqué esto fue como entiende que ni siquiera fueron unos cuernos, que no puedes llamar cuernos a que un día me violaran de esta manera y me forzaran psicológicamente para luego forzarme físicamente. Y le pedí ayuda para montar esta charla porque pues no sabía cómo gestionarlo un poco, ¿no? Y nada, pues él me prometió que sí, y pasaron y pasaron y pasaron los meses, y esto no ocurrió. Pasaron igual 8 meses, y no ocurría, no ocurría, no ocurría, y cada vez que le hablaba, pues se enfadaba mucho. O sea, ahora con perspectiva, pues era una relación de maltrato, y eso fue también un poco, ¿no? Lo que me llevó a acercarme a todo este tipo de personas. O sea, yo estaba sufriendo una relación de maltrato que no me atrevo a desmigar mucho aquí porque todavía estamos trabajando en ello. Pero sí que es cierto que tuvo unas consecuencias en mi vida que eran si tu pareja te hace sentir tan chiquitita, ¿no? Y no sé, te dice que tus gustos musicales son una mierda, que tu ropa es una mierda, que no vistas así, que tú, si te montas algo político, vas a una asamblea, ¿para qué vas si no es tan guay como lo que yo tengo? Eh, no sé, era como una falta de afectividad tan grande que cualquier mierda que se me acercaba realmente a mí me transmitía pues toda esa carencia afectiva que yo tenía y todo ese cariño que yo necesitaba. Entonces Uru fue una de estas personas, pero hubo muchas más por el camino y fueron pues una secuencia de violaciones continuas no deseadas generadas por todo el poder que se les da a ellos, ¿no? Y por toda esa capacidad de agencia que se les da y por toda esa situación que yo estaba sufriendo. Entonces esto es como un poco para apelar a los tíos de que, no sé, de que os dan demasiadas herramientas en la vida a todos los niveles, ¿sabes? Que no hace falta, o sea, que en el pack masculino viene como la capacidad activa en todos los ámbitos, no solo en el sexual, ¿no? Y como apelar un poco a que si tenéis tantas herramientas, igual las tenéis que dejar un poco de lado, porque si tenéis enfrente a una persona a la que no le han dado ninguna, igual os estáis excediendo, ¿sabes? Y que se trata de darnos capacidad de agencia que la tenemos, ¿sabes? No sé, que eso de entrarle a una piba así porque sí, no sabes qué hay en su vida, no sabes qué hay en su momento mental y que teniendo en cuenta que somos personas que sistemáticamente todos los días sufrimos al menos un tipo de violencia, nuestras vidas no son fáciles. Y es una cuestión general, o sea, la vida de una opresión sistémica viene dando igual cual, no es fácil, no es sencilla. Entonces tienes que considerar con los ojos a quién estás viendo y no decir yo voy a tratar de manera igualitaria a la peña, no, ¿sabes? Hay que ser equitativo, en plan, si no puedes tú estar aquí y aquí y decir pero te voy a tratar desde aquí, te estás perdiendo que esa persona no tiene eso y desde ahí estás ejerciendo un poder muy tocho, ¿sabes? Muy tocho. Entonces nada, yo creo que es un poco eso, pues que perdáis herramientas y que es tan fácil como aunque sea, no sé. O sea, para mí sería como darnos capacidad de agencia y si no estás recibiendo exactamente lo que busques y te escuece, pues te jodes y punto, ¿sabes? Te jodes y listo. Pero aunque sea ya el nivel más cutre que es, aunque sea preguntar a la persona que tienes enfrente, hablar con ella, comunicarte y en todos los sentidos, cuando estás conociendo a alguien, no sé, que salgamos como de esta moral que nos, no sé, como una movida que nos han vendido de que se cortan rollos si preguntas o si verbalizas las cosas, ¿no? Que cutre, que es como ser un niño pequeño, es como pues, revísate si te da inseguridad para hacer un niño, ¿sabes? Pero, o sea, yo sinceramente me encanta, me siento mucho más cómoda con una persona que me viene de frente y me dice, oye, Ele, estoy sintiendo esto de esta manera contigo, cómo lo sientes, tal, ¿sabes? O sea, lo veo mucho más natural y mucho más cuidadoso, porque si no acabáis tomando las cosas sin preguntar de ninguna manera. Y luego un poco, pues también, no sé, reflexionar sobre, no sé, yo creo que la sexualidad en general, ¿no? Que creo que le pasa mucho a los hombres en general y como que al final, como les pasa a ellos, así es como son las relaciones sexuales, porque como ellos deciden un poco y dirigen en las relaciones más heteros, es como que, como si o sea, para mí el sexo y bueno, todo es como una conversación, ¿no? Pero bueno, puede haber palabras, puede no haberlas,
Que no las haya me parece bastante peligroso, eso para empezar, o sea, que todo el sexo que estés teniendo se diga con miradas y te creas que con la magia del momento te estás comunicando me parece bastante peligroso, pero que se habla con muchas más cosas que las palabras, que se habla con el cuerpo y que hay que leer a la persona que tienes enfrente y que una vez ya empieza... O sea, como que me hace mucha gracia porque creo que al principio, ¿no? O sea, si te estás besando y te estás acariciando un poco y tal, como que siento que leen perfectamente. Ya te digo yo que si tú aumentas una caricia o empiezas a masturbar, leen perfectamente que tú lo has empezado y directamente te lo hacen. Pero en cuanto se enciende algo más, como que se acaba la comunicación. Y creo que eso es súper peligroso, no seguir comunicando. Porque a veces incluso puedo estar consintiendo y deseando, pero en mitad del momento ya no. Y ya no, y es que ya no. Y como no hay alguien enfrente dispuesto a escucharme, ni hay un muro y no hay comunicación, ¿cómo voy a verbalizar frente a una escucha que se ha apagado esto? Entonces a lo mejor es que no es una cuestión de que al principio sí o no, sino de que tenemos también muchas vivencias y muchos dolores y puedes empezar consintiendo y deseando y en mitad de ese momento puede que sea que no. Entonces que, no sé, un poco apelar a esa comunicación y creo que, no sé, que no me he dejado nada, así que un poco eso es todo. Y ya está.